Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias, correspondiente a hoy jueves 31 de diciembre del 2020, el último día del año de la universalización de la salud. Y hoy tenemos a dos invitados, vamos a conversar con ellos unos minutos. En primer lugar, vamos con el saludo de Andy Reina, ya ustedes lo conocen, un chancayano que vive en Francia específicamente, y ha estado realizando el programa La Crónica Rebelde los días sábados al mediodía. Está en un descanso durante estas semanas, pero promete volver el 2021. Andy Reina, muy buenas tardes, su saludo para nuestros oyentes. Gracias por participar en Líder Noticias. Buenas tardes, Gina. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Líder. Buenas tardes al señor Briceño también, que nos acompaña hoy. Sí, la verdad, con muchas ganas también de volver con la Crónica Rebelde. Volvemos el día 9 de enero y nada, contento de estar contigo otra vez y siempre es un placer. Sí, muchas gracias, Andy Reina. Doctor Percy Briceño, muy buenas tardes. Gracias también por participar precisamente en el último día de nuestro programa, el último día del año. Su micrófono. Estamos en discúlpame. Sí, un saludo a ti, Gina, a Andy, a los seguidores de tu muy sintonizado programa y que lo vienes haciendo muy bien y traes la noticia, ¿no? En el día a día a nuestra ciudad de Chancay y también sé que alcanza a la provincia de Huaral, ¿no? Sí, es cierto, es el último día del año, un año bastante complicado, bastante penoso para algunas familias, pero en fin, la situación que nos ha tocado vivir no solamente al Perú, sino al mundo entero, bueno, nos deja una gran lección, ¿no? Y esperemos que aprendamos de esto y nos podamos cuidar bastante mejor ya conociendo todo este movimiento de este enemigo invisible en este nuevo año, Gina, ¿no? Y gracias pues por darme la oportunidad también de conversar y hacerle llegar el saludo a la población que te sigue. Muchas gracias, doctor Percy Briceño. Andy Reina, nos decía el doctor Percy que este año nos deja una lección. ¿Consideras igual? Porque hemos entrevistado a muchas personas y también nos refieren, ¿no?, que este año es una lección completa de vida y que, bueno, es también de mucho aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que este año ha marcado no solo al país, ¿no? También al mundo y bueno, sigue estando presente esa marca y lo que ha abarcado todo el año 2020, sin duda alguna, ha sido esta pandemia, ¿no? En nuestro país, para centrarnos un poco en nuestro país, creo yo que las dos cuestiones a destacar, sin duda alguna, sería eso, ¿no? Sería el comienzo de esta pandemia y lo que ha provocado y digamos que uno de los corolarios de la pandemia, el más notorio ha sido, digamos, la agudización de la crisis del sistema en el Perú, ¿no? Entonces creo que para mí serían esos dos, digamos, los puntos a resaltar claramente en este 2020. Y en cuanto a lo que dice el señor Briceño de la lección, ¿no? Sin duda alguna nos ha dejado muchas lecciones a nivel individual, muchas lecciones a nivel colectivo como sociedad, ¿no? Nos ha mostrado cuán lejos estamos en nuestro país de estar preparados para afrontar una crisis como esta, ¿no? Una crisis sanitaria que luego tiene un desenlace en una crisis económica, ¿no? No estábamos para nada preparados, muy lejos de ello, ¿no? Hemos visto cómo durante los días más duros de la pandemia no teníamos camas, no teníamos medicamentos, no teníamos ninguna respuesta. Sí es cierto que es algo nuevo, que no teníamos, que nadie tenía ni sabía enfrentar este virus, pero tampoco teníamos medios, ¿no?, de contingencia, ¿no? Por lo menos para que el sufrimiento hubiese sido un poco más digno, ¿no? Yo creo que las imágenes de los peruanos, de los compatriotas en los aparcamientos de los hospitales, en cualquier explanada, sentados porque no habían cama, va a quedar en la imagen de todos nosotros como una herida muy, muy fuerte, ¿no? Y como sin duda alguna
nos da la sensación de fracaso como sociedad en el sentido de que no hemos sabido darle a la sociedad, digamos, ni siquiera una muerte digna, ¿no? Creo que eso es lo que debemos destacar, lo que debemos subrayar, más allá de otras cuestiones, o por ejemplo, como lo mencionó el señor Briceño, de cómo cuidarnos, de cómo enfrentar a esta pandemia de manera individual, ¿no? Creo que siempre hay que señalar las responsabilidades individuales, ¿no? Que cada uno tiene, pero también las responsabilidades colectivas, ¿no? Porque no podemos señalar como culpa de individuos cuando en verdad vivimos en una sociedad y es la sociedad la que también tiene que dar, digamos, protección y respuesta a las crisis, ¿no? Claro, ¿no? Y justo lo que tú mencionabas, Andy Reina, la precariedad del sistema de salud la ha vivido en carne propia el doctor Percy Briceño, porque él trabaja, o bueno, trabajaba, porque creo que está con licencia, en la posta de Peralvillo, en la posta médica de Peralvillo, y con él conversábamos en varias oportunidades durante el año, en plena pandemia, y la situación era bastante crítica, difícil, triste para las familias de Chancay, y pues a él nadie le ha contado nada, él lo ha vivido en carne propia, el sufrimiento de la población, el temor de contagiarse, de los médicos, de todo el personal de salud, y pues los problemas que tiene el sector salud en el Perú, los hemos notado más este año, precisamente en esta pandemia, doctor Percy. Sí, es cierto, Gina, ¿no? Nunca nos imaginamos pasar esta situación. Yo había visto varias películas, virus, ¿no? Pandemia, y lo miraba con mi familia allí un poco, ¿no? Preocupados que si eso un día ocurriera, ¿no? Hasta que ocurrió. A veces hemos visto, ¿no? Algunos videos que en China siempre andaban con mascarilla por problemas que se daban por esas regiones, ¿no? Pero nunca imaginamos que eso nos llegaría a alcanzar, ¿no? Y cuando llegó, es cierto, ¿no? Ya me parece que ayer fue el primer caso en el mundo que se dio con este problema y hemos vivido prácticamente ya un año a nivel mundial con esta amenaza, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Esta pandemia desnudó al sistema precario que tenemos en salud. Imagínate que las estimaciones son que por cada 100.000 habitantes deberían haber siquiera 30 camas UCI. Y acá en el Perú solo teníamos 2 camas UCI por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, el Estado muy poco invirtió en el sector salud, ¿no? Las autoridades locales, regionales, nunca se preocuparon por preparar mejor los hospitales, ¿no? Nadie se preocupó porque aparentemente pues vivíamos con la bendición de Dios sanos, ¿no? Y algo que se podía controlar, ¿no? Pero nos demostraron que no estábamos preparados para nada. Y eso definitivamente que nos llevó a tomar todo lo que teníamos a nuestro alcance, nuestros propios recursos, ¿no? El personal de salud tomaba esto con bastante temor, teníamos miedo de llegar a nuestras casas porque veníamos de atender pacientes, veníamos de hacer intervenciones en casa de pacientes infectados, ¿no? Y era que se ponían 3, 4 uniformes encima que las enfermeras, las licenciadas que han estado en la primera línea de este problema, incluso tenían problemas hasta de respiración, ¿no? Mucho personal se contagió porque tú ingresabas a ambientes que tenían la contaminación por este virus y después el quitarte el uniforme te contaminaba porque no podías quitártelo así de una forma correcta, ¿no? A veces necesitabas hasta de un apoyo, ¿no? Fue todo un tema que nos preocupó. Nuestra ciudad de Chancay tenía apenas 2 camas UCI, ¿no? Para una población de más de 60.000 habitantes, ¿no? Era algo que nos preocupábamos y sin embargo esta enfermedad empezaba a crecer día a día, ¿no? Familia tras familias, muchos amigos que tenemos, muchos vecinos que conocemos nos llamaban, nos decían, doctor, ya tengo este síntoma, se me fue el gusto, tengo transpiración. El virus iba cambiando, ¿no? El virus al final terminó afectando más de 3 sistemas, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, ¿no? Ya no solamente era una fiebre o dolor de cabeza, ¿no? Empezaba con, con transpiraciones, con dolor de espalda, justo
te aflojaba el estómago, erupciones, y el personal médico tenía que ir actuando de acuerdo a lo que aparecía, ¿no? Y justo que la OMS también no nos da un protocolo a seguir, que no era el adecuado, y tal vez en esa oportunidad no se pudo de repente frenar desde un inicio, pues, ¿no? Todo este problema, y muchas familias la perdimos, ¿no? Recientemente, cuando nos salimos del libreto y empezamos a actuar en base a lo que en Italia se descubrió en las necropsias de cómo actuaba el virus, ¿no? Que ocasionaba, pues, los coágulos en sangre, ¿no? Entonces, las actuaciones de los profesionales de la salud empezó a cambiar y esto empezó a detenerse, ¿no? Definitivamente, pues, Gina, hemos vivido una pesadilla prácticamente, y esa pesadilla aún no se ha ido, aún no se ha ido. Hoy nuevamente ya tenemos casos en Chancay, ¿no? Sé que hay 3 casos UCI ahorita, y de solo tenemos una cama libre, y la preocupación nuestra con la familia, con los amigos, a celebrar y también a esperar, pues, que el nuevo año nos traiga trabajo, salud, prosperidad. Todos nos juntamos, ¿no? Para celebrar y recibir ese año. Esta vez el mensaje, la recomendación es que lo hagamos solamente con las personas que vivamos en casa, ¿no? No debemos todavía someternos a estas reuniones masivas, y peor aún, que si nos reunimos con amigos, con familia, a veces lo hacemos sin mascarillas, ¿no? Porque creemos que estamos sanos todos, ¿no? Y tú sabes que esta enfermedad, en gran parte, el problema que ha ocasionado su incremento son los asintomáticos, ¿no? Los pacientes que tienen o son portadores de la enfermedad y pueden contagiar en los 14 días que tienen este problema de salud, pero sin embargo ellos no tienen ninguna sintomatología, ¿no? O sea, ellos no tosen, no están con fiebre, no tienen ningún malestar, y sencillamente nosotros confiamos en que ellos están sanos, pero sin embargo nos pueden estar contagiando. Y sobre todo que tenemos a las familias en casa, los abuelitos, los padres. Yo tengo la suerte de tener a mis padres vivos, ya con más de 85 años cada uno de ellos, pero gracias a Dios están sanos y los seguimos cuidando, ¿no? Y entonces tampoco no podemos exponer a las familias que tenemos así, o también a veces en casa tenemos enfermos, ¿no? Algunos con enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, algunos que son un poco obesos, ¿no? Son situaciones que el virus lo ataca con mayor rapidez, y es más agresiva esta enfermedad en esas personas, ¿no? Entonces no podemos descuidarlos, no podemos exponerlos a ellos, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo todos los cuidados que el Ministerio de Salud nos ha impartido, ¿no? El distanciamiento, la mascarilla, el protector facial, sobre todo cuando salimos a la calle, a los bancos, a comprar a los lugares muy concurridos como las farmacias, ¿no? Es cierto, ¿no? Esto nos ha dejado, pues, una enseñanza, y yo creo que a partir de aquí para adelante, Gina, los cuidados de lavado de manos, de acercarnos a otras personas, eso ya va a quedar de por vida. Va a quedar, y esperemos que por la salud integral de todos nosotros lo sigamos manteniendo, ¿no? Eso no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y ahora peor aún, que no tenemos la vacuna ni en un corto plazo, tenemos que seguir cuidándonos de la misma forma como lo hemos hecho hasta ahora. Claro, claro. Andy Reina, se nos están pasando los minutos y queríamos preguntarte, que tú siempre has tenido una posición muy crítica ante ante los gobiernos, ¿no? Que han pasado por nuestro país. En la actualidad, ¿qué piensas de todas estas cosas? Por ejemplo, ayer han fallecido 2 personas en el norte, en medio de estas protestas que se están dando por varias ciudades o varias provincias del interior del país en contra del gobierno, en contra o buscando mejoras salariales. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, bien. Bueno, yo creo que hay que poner en contexto esta situación, que no es una situación que venga de hace 2 días, ¿no? Creo que el señor Briceño ha mostrado, nos ha relatado un poco eh, todo el dolor, todas las dificultades que ha proporcionado o que nos ha dejado la pandemia, y sin duda alguna que hay responsables para ello, más allá de que sea un virus desconocido, de que en todo el mundo pues
digamos que los sistemas de salud no estaban preparados como para un virus de esta magnitud, ¿no? Pero sin duda alguna que la precariedad sí tiene responsables y el señor Dulantor subraya que el Estado no había invertido en nuestro sistema de salud, y es cierto, ¿no? Y entonces creo que desde, digamos, más o menos 1993, digamos que tenemos un régimen del 93 que nos dice que debemos disminuir cada vez más el Estado, debemos hacer el Estado mucho más pequeño y debemos darle todo, digamos, que sea el sector privado el que facilite o el que lleve la mayoría de servicios o las cuestiones necesarias para la población. Eso ha ocasionado, pues, que entre ellos los hospitales, pero también, pues, las escuelas, las universidades estén con un déficit de presupuesto grande, ¿no? ¿Y por qué digo también las universidades? Porque el señor Briceño menciona las vacunas y los centros de investigación y de educación no reciben inversión nacional, ¿no? Y vemos cómo el Estado está secuestrado por, digamos, una élite, ¿no? Y que la única discusión que se lleva ahí es el reparto de poder y poco más, ¿no? Y no se habla nunca de ningún proyecto de país, de ir hacia adelante, de buscar el progreso, pero un progreso, digamos, moderno, evidentemente, ¿no? No a la antigua de crecer y crecer y crecer, como es lo que hemos estado haciendo, porque el Perú es un país que ha crecido muchísimo de manera macroeconómica, pero ese crecimiento no se ha visto o la mayoría de la población no lo ha disfrutado, no lo tiene, ¿no? Y todo eso ese, digamos, ese régimen del 93 ya tiene 30 años. Lo que nos está dejando es esto, ¿no? Nos ha dejado una economía precaria, una economía deficitaria, nos está dejando crisis por todos lados, ¿no? Ahora mismo tenemos la crisis de los trabajadores del agro, pero hay muchísimas más, ¿no? Hay muchísimas crisis que están ahí pendientes y en los cuales, pues, el gobierno actual lo único que está haciendo es replicar lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Cada vez que hay una crisis, reprimir, ¿no? Y ahora, pues, hemos visto cómo la Policía Nacional ha asesinado a 2 personas más y están utilizando la Policía Nacional, que es una institución que tiene un presupuesto público, es decir, que todos los peruanos pagan por ello, ¿no? La está utilizando para defender intereses privados, ¿no? Para reprimir a la gente que ya no puede más, que ya no da más. Estamos hablando de un negocio tan grande como es el de la agroexportación, que ha traído muchísimo dinero, pero que en definitiva a quienes beneficia es mayormente a los grandes propietarios, ¿no? Y los trabajadores haciendo jornadas enormes, haciendo un trabajo bastante duro, no ven o no reciben el fruto de su trabajo, ¿no? Y es por eso que están en la calle y es por eso que este sistema, esta manera de organización en el Perú ya no da más, ¿no? Ya no da para más, ya no es posible seguir agudizando o dándole una vuelta de tuerca más a ese sistema porque ya no funciona, porque ya por todos lados está resquebrajándose. Lo vimos incluso con la salida de Merino, como incluso los jóvenes de clases medias acomodadas también estaban ya hartos, ¿no? Porque creo que hay que diferenciar un poco también a los que salieron en su momento contra Merino, que digamos que el espectro de clase social era mucho más grande, mucho más amplio, o ahora lo que estamos viendo es sobre todo la clase trabajadora y sin duda alguna que por eso los focos de la prensa no están tan encima, ¿no? Pero sin duda alguna que creo que el gobierno de Sagasti es un gobierno continuista, ¿no? O por lo menos no está dando una imagen de querer cambiar esto, de querer ir hacia otro lado, sino solamente está aplicando lo que en su momento aplicó Fujimori, aplicó Toledo, aplicó Alan García, aplicó Ollanta Humala, aplicó PPK, Vizcarra o Merino, ¿no? El mismo modelo sin querer salirse, sin duda alguna que en su defensa él puede decir, bueno, es un gobierno de transición, es un gobierno que lo único que busca es llegar a julio y entregar un país que no esté, digamos, explotando por todos lados. Puede ser, pero de todas formas, si está en el gobierno, si se ha presentado al gobierno, es para llevar un país, ¿no? Hay 32 millones de vidas, de personas que están, digamos, bajo su mando.
Y creo que estamos viendo un gobierno casi inexistente que se remite solo a la represión, ¿no? Y creo que eso ya lo hemos visto y me parece que la única salida, la salida a esto es un viraje, ¿no? Un cambio de sistema, un cambio de constitución a través de una asamblea popular constituyente, que sea la gente la que eh, escribe esa constitución, la que demande, la que diga lo que necesita, ¿no? Y darle confianza a la gente, al pueblo, porque si no escuchamos al pueblo, si no escuchamos sus demandas, sus necesidades, no vamos a encontrar, digamos, lo que están pidiendo, ¿no? Y no es una cuestión ahora mismo de posicionarse o a favor o en contra, por ejemplo, del Parlamento o del gobierno, ¿no? Sino que vemos cómo las guerras o las disputas que hay entre ellos son simplemente de cuotas de poder, ¿no? Y con total indiferencia frente a los verdaderos problemas de la población, ¿no? Que cuestan vidas. Claro. Doctor Percy Briceño, su opinión respecto a esta coyuntura política en el Perú. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, en el Perú existen más de 120 conflictos sociales que están ahí dormido calentando, ¿no? El más reciente, lo que estamos viviendo al norte del país, ¿no? El tema de de los trabajadores que trabajan en las agroexportadoras. Es cierto, ¿no? Yo creo que nadie estaría en contra de que ellos tienen todo el derecho a reclamar sus pagos justos, sus sueldos justos, sus vacaciones, sus CTS, sus bonos, ¿no? Que le deberían de corresponder, ¿no? Pero como lo ha dicho Andy, ¿no? Este es un tema que viene desde años, ¿no? Los presidentes que nos han antecedido, creo que los últimos 20 años, solo se han dedicado pues a saquear al país, ¿no? Allí vemos, ¿no? Presidentes procesados, encarcelados, caminos a la cárcel, otros que se han matado, y todos ellos involucrados en temas de corrupción, ¿no? Esos malos políticos que solo han llegado con sus grupos de poder a llenarse los bolsillos es lo que le han ocasionado todo este daño al país y los que nos mantienen hasta ahora postergados en un subdesarrollo. Porque como país nosotros somos ricos, somos un país diverso, tenemos diversidades de diversas cosas. Somos uno de los pocos países que tenemos mar, que tenemos peces, que tenemos minerales, que tenemos recursos naturales, ¿no? O sea, tenemos de todo acá en en el país. Pero los gobernantes no nos han sabido llevar por una senda del éxito, de bienestar popular, ¿no? De bienestar general, perdón. Entonces, ese es un tema que se viene arrastrando, ¿no? Y definitivamente acá hay todo un tema en el tema agrario, ¿no? Si bien es cierto, se derogó una ley que no beneficiaba al trabajador y se ha elaborado otra en la que no están de acuerdo, acá también hay un tema que tiene que ver mucho con la tolerancia, ¿no? Yo pienso que acá ninguna de las partes quiere ceder, ¿no? Ni el Ejecutivo en ese sueldo mínimo que le está poniendo, ¿no? El sueldo mínimo de 930, creo, y el trabajador que quiere, de lo que ha estado ganando, un 150% de más, ¿no? Entonces, esos caprichos tampoco se aplicarían a lo real, ¿no? Porque definitivamente que no todas las empresas agroexportadoras son grandes. Hay empresas agroexportadoras que son chicas, que eso a la larga le originaría un quiebre en su economía, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que buscar es un consenso, un punto intermedio. Y el Estado debería tener las personas adecuadas, ¿no? Para buscar esa negociación, pero tiene que haber la predisposición de ambas partes. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué culpa tienen el transporte que está detenido por días, por semanas, que pierden su mercadería en miles de soles? Uno de los fallecidos es una persona que tenía un problema de cáncer, ¿no? Y que no pudo llegar a su tratamiento y murió. ¿Qué culpa tenía esa persona? Pregunto yo, con que estas personas hayan bloqueado las carreteras, que no respetan la ley, porque también está prohibido cerrar carreteras, es una vía de libre tránsito, no se puede tomar esas carreteras, ¿no? Y si el Estado envía a la policía, ya se habla de represión, que manda a matar gente, o sea, el tema no es así tan fácil de verlo, ¿no? O sea, acá hay todo un tema que definitivamente que merece toda nuestra atención, ¿no? Y merece toda la atención de las autoridades
Acá tendría que sentarse el Ministerio de Trabajo con ambos gremios, ¿no? Pero llegar a un consenso. Pero para esa negociación yo considero que ya deberían de ellos liberar la carretera, porque hay cosas que se están perdiendo, miles de soles en las carreteras por unas situaciones que tampoco las considero. Si bien es cierto, sus derechos son, o sus reclamos tienen todo el derecho de hacerlo y son legítimos y todos los reconocemos así, pero tampoco esas actitudes no creo que sean las correctas, ¿no? Yo creo que deben buscar otras plataformas, otros medios, otros espacios para ese diálogo, ese consenso que se busca, ¿no? Definitivamente que el país debería de cambiar, por eso, bueno, nosotros siempre perseguimos eso, nosotros siempre decimos que la cancha debe ser plana para todos, ¿no? Donde por eso Gina y amigo Andy, si las riquezas que tenemos como país y la que hemos logrado, porque tú lo has mencionado, es cierto, el Perú en los últimos 17 años se ha mantenido con un margen económico que no ha parado, más bien ha ido aumentando. Pero ese bienestar, ese avance, esas cifras en verdes en la economía, no se siente pues en los pueblos, en las chacras, ¿no? En la gente de a pie. Eso solo lo disfrutan la gente, los grupos de poder, la gente de arriba, la gente que está en ciertos espacios que son beneficiados por los gobiernos de turno, ¿no? Y eso es lo que nosotros cuestionamos y eso es lo que nunca vamos a estar de acuerdo. Por eso creemos, yo sigo pensando que el día que las riquezas del país se puedan repartir o digamos que todos los peruanos nos podamos beneficiar de una forma equitativa, ese día se empezará a marcar un camino de bienestar general, y ese día ya disminuirán los reclamos sociales, ¿no? Ese día se verán los sectores como educación, salud, seguridad, se verían mejor atendidos, con mejor presupuestos, ¿no? El bienestar empezaría, ¿no? Porque un cambio no se da a veces en un solo gobierno, ¿no? Pero se deben sentar las bases, se deben sentar los hitos a la política a seguir, ¿no? Hay mucho que trabajar y creo que los políticos que estamos participando ahora tenemos esa gran misión que cumplir y llevar justamente ese reclamo, esa postergación de la gente de a pie, de los sectores más olvidados del país y ponerlo en la agenda para hacer la grande reforma que el país espera, ¿no? Le agradecemos muchísimo, doctor Percy Briceño, sus opiniones, Andy Reina también, se nos está acabando el tiempo. Por favor, doctor Percy, si puede dejarnos un mensaje al pueblo de Chancay, quizás un mensaje de esperanza para el próximo año 2021, y le agradecemos nuevamente su participación aquí en Líder Noticias. Gracias, Gina, por la oportunidad. Y sí, tengo que hacerle llegar un saludo, un abrazo a la gente de Chancay, de Huaral, que te sigue diariamente. Y decirle, ¿no?, de que tenemos que sobreponernos. Hemos tenido un año difícil, complicado, pero eso, digamos que ya quedó hasta el día de hoy, ¿no? A partir del otro año debemos renovarnos de energía, de ganas, no debemos perder la fe, es muy importante la fe y la esperanza. Las cosas sí pueden cambiar, pero tenemos que nosotros ser las personas, tenemos que ser los agentes de cambio. Si nosotros no cambiamos, definitivamente que las cosas no cambiarán. Por eso es importante tener la voluntad necesaria de atrevernos, dar un paso al frente y decir sí se puede, pero debemos dar nuestro mejor esfuerzo. Y yo creo que así lo debemos, los chancayanos somos personas pujantes, positivas, persistentes, y creo que nos debemos esforzar por lograr ese ansiado cambio que merece ya nuestro país, nuestra región, ¿no? Yo creo que por allí debemos mirarlo todos y darle ese mensaje, ese aliento de esperanza, de cambio, de prosperidad, y que la salud la recuperemos todos y la felicidad la tengamos todas las personas de nuestro país, nuestra región y nuestro Chancay. Gracias mil, Gina, gracias Andy por conocerte. Sé que eres una persona muy conocida acá en nuestra zona y que haces grandes aportes, y esperemos seguir de alguna otra forma, en algún momento seguir compartiendo estos espacios, son muy saludables, y un feliz año para ti Gina, para ti Andy, y que el año 2021 nos depare a todos nosotros un nuevo y feliz año. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor Percy Briceño, muchas gracias. Andy Reina, por favor, tu despedida. Quizás el otro año ya podamos conversar un poco más, porque queremos tratar
el primer caso de coronavirus que se dio en Chancay y el primer fallecido, ¿no? Es un tema que no le hemos tratado porque, con toda sinceridad, era mi amigo y me dolió muchísimo todo lo que pasó. Lo conversamos en algún momento en interno con Andy Reina, que es su familia, y realmente que de eso que queremos hablar en los próximos días. Ya lo hemos conversado con Paolo Mora también, lo vamos a entrevistar a él. Andy Reina, por favor, un mensaje al pueblo de Chancay a pesar de estas difíciles situaciones por las que hemos pasado. Sí, bueno, antes del mensaje solo un pequeño apunte sobre el tema de las carreteras, que en el conflicto de Bagua el Tribunal Constitucional hizo una jurisprudencia en el cual el cierre de carreteras no se consideraba delito porque había un choque entre dos derechos, en este caso el de libre circulación y en el otro el de resguardar, por ejemplo, los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Aquí vemos que hay dos tipos de derechos, que está la libre circulación, pero también está los derechos de los trabajadores a recibir una remuneración digna, ¿no? Y hay un enfrentamiento ahí de derechos, por lo que cerrar carreteras no termina siendo un delito en este caso y no es inconstitucional como lo había dicho el presidente Sagasti. Y bueno, más allá de eso, pues este tipo de actuaciones, de manifestaciones de los trabajadores, uno de las ventajas que nos va a dar es que ahora los agroexportadores van a pagar más, como todo el mundo, a salud y, por ejemplo, el señor Briceño va a tener, digamos, quizás más materiales para trabajar, porque salud va a tener más dinero, el Ministerio quizás de Salud también, y podremos darle a los trabajadores o a los peruanos un mejor servicio de salud. Y nada, a los chancayanos, pues este año ha sido difícil, este año ha sido muy complicado. Los chancayanos, incluso la mayoría de peruanos, hemos estado tocados directamente por esta pandemia. Tú lo has mencionado antes y no ha sido fácil, no ha sido fácil sobrellevarlo. Las familias todavía están heridas, todavía tienen esa marca indeleble del dolor encima y sobre todo es algo que en estas fiestas que en nuestro país se dan, digamos, con la unión de la familia, se siente más, se nota más, ¿no? Y creo que es muy complicado, pero sin duda alguna, creo que le diría yo a los chancayanos que siempre hay que volver a empezar, siempre hay que ir hacia adelante y que este 2021 pues sea un año mejor que el 2020, en el cual pues nos interesemos un poco más en la cosa pública, ¿no? En la res pública, como decían los griegos, que es algo muy importante y es algo que salva vidas, ¿no? Es algo que salva vidas. Interesarse en la cosa pública salva vidas. Cualquier pequeño acto puede ayudarnos a comprar una cama más, ¿no? Y esa cama más, ese respirador más, ese balón de oxígeno más, salva una vida, ¿no? Entonces no es algo baladí, no es un pasatiempo el ocuparse de la cosa pública, es muy difícil porque en nuestro país trabajamos muchas horas, la gente trabaja muchas horas, el transporte no es eficiente y muchas veces no tenemos tiempo, pero es necesario porque solo así vamos a construir un futuro mejor, ¿no? Y Gina, como siempre, a tu disposición para las próximas. Feliz año nuevo para todos, para el señor Briceño, un placer conocerlo también y sin duda alguna, pues estaremos seguro cruzándonos otra vez, a lo mejor lo invitamos a nuestro programa, La Crónica Rebelde, todos los sábados a las 12 del mediodía, volvemos el 9 de enero. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, doctor Percio Briceño. Feliz año para los dos. Feliz año. Un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy a través de Líder Noticias, jueves 31 de diciembre del 2020, año de la universalización de la salud. Y les comentamos a nuestros oyentes, hay un joven chancayano que ha sido designado nuevo director coordinador de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Este. Se trata del primer chancayano en ocupar este cargo y vamos a comentarles que vamos a dialogar con él dentro de algunos instantes porque nos interesa también conocer su opinión sobre diversos temas que tienen que ver
con nuestro histórico distrito de Chancay, por supuesto también esta crisis política por la que estamos atravesando, ¿no? Les comentamos a nuestros oyentes, hoy no ha dado mensaje a la nación Sagasti, ¿no? El presidente del Perú, pero ha escrito en su cuenta de Twitter. A ver, vamos a ver si se lo podemos compartir mientras esperamos que se conecte a la transmisión, se una a la transmisión, nuestro próximo entrevistado, pero queremos leerles a nuestros oyentes lo que ha escrito el presidente Francisco Sagasti en su cuenta de Twitter. Ayer, por ejemplo, se anunciaba una conferencia de prensa, se pasó la invitación a los medios, pero al final fue solo una rueda de prensa de la Premier y algunos ministros, ¿no? A ver, ¿qué cosa es lo que ha escrito Francisco Sagasti el día de hoy? Dice, a pocas horas de que termine el 2020, un año que nos ha cambiado la vida, quiero agradecer a las peruanas y peruanos que desde la primera línea de batalla contra la COVID siguen luchando para conservar nuestras vidas y salud. Después menciona el presidente Sagasti, de igual modo, a ver, ¿dónde está? A ver, acá está. Deploramos y rechazamos lo ocurrido en La Libertad. Condenamos a quienes incitan a la violencia. Sancionaremos a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego. El Congreso aprobó la ley de promoción agraria que no satisface a ninguna de las partes involucradas. Convocaré al foro del Acuerdo Nacional para debatir el futuro del sector agropecuario y otras medidas. Asimismo, estoy convocando al mediodía de hoy con carácter de urgencia una sesión del Consejo de Ministros con la participación del gobernador regional de La Libertad, Manuel Yempén, para tratar la situación y adoptar otras medidas. De igual modo, convocaré en los próximos días a la mesa directiva del Congreso, a los voceros de los partidos políticos y a los representantes de los trabajadores, empresarios, de la sociedad civil e instituciones académicas para informarles sobre las medidas que adoptaremos. A pocas horas de que termine el 2020, un año que nos ha cambiado la vida, quiero agradecer a las peruanas y peruanos que desde la primera línea de batalla contra la COVID siguen luchando para conservar nuestras vidas y la salud. Ese es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter el día de hoy, antes del mediodía, el presidente Francisco Sagasti, actual presidente de la República. Y ya ustedes saben, la crisis está bastante difícil en la zona norte, sobre todo del país. Y bueno, se pide no solamente la renuncia por el tema de las vacunas, sino también de las afectaciones a la vida que se han dado precisamente el día de ayer. Continuamos con Líder Noticias, continuamos con el programa y les comentamos a nuestros oyentes, les comentamos a nuestros oyentes que hay un joven chancayano que ha sido designado nuevo director coordinador de la carrera de Ingeniería y Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima Este. Se trata del primer chancayano en ocupar este cargo y nos referimos al ingeniero Iván Peterli, a quien le vamos a pedir por favor que prenda su cámara para participar en Líder Noticias. Iván, muy buenas tardes, felicitaciones por este cargo en la Universidad César Vallejo, tu saludo para el pueblo de Chancay, gracias por participar en Líder Noticias. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, ¿sí? Estimada Georgina Carlos, sí, exactamente, sí. He sido designado como nuevo director coordinador académico de la facultad, de la escuela, del programa, ¿no? De Ingeniería y Sistemas de la Universidad César Vallejo. Y bueno, esto es durante mucho esfuerzo, mucha dedicación, de una manera profesional, ¿no? Sobre todo, ¿no? En definiendo, determinando
el perfil, ¿no? Académico de parte de los jóvenes, ¿no? Del Perú. Sí. Iván, bueno, te conozco desde muy pequeño, y bueno, me alegra mucho que hayas optado por estudiar y estudiar bastante. Sabemos que tienes 2 profesiones o un poco más, creo. Coméntanos un poquito sobre tu trayectoria profesional hasta la actualidad. Te has dedicado a estudiar durante muchos años y bueno, creo que continúas haciéndolo, ¿no? Bueno, bueno, esto no es simplemente estudiar, simplemente esto ya viene desde casa, ¿no? De tus padres, en la cual pues te dicen y te indican, ¿no? Que la única posibilidad de salir adelante es el estudio y sobre todo la dedicación y todo el tiempo, sobre todo en el colegio, ¿no? Y bueno, esta parte es muy importante, ¿no? Por eso es que yo aconsejo a todos los jóvenes del distrito de Chancay que la única manera de poder salir adelante es la educación, desde el colegio hasta la universidad. Como también hay personas que también no necesariamente estudian, pero también salen adelante, ¿no? Ahí conocemos personas que no necesariamente han llegado o han tenido que haber pisado universidades, que también han salido adelante, y eso también es valorable de parte de todos nosotros, ¿no? También es muy importante. Claro, tú eres salazarino, ¿no? Sí, soy salazarino de corazón. Yo sé que hay muchos salazarinos también que son exitosos. Bueno, yo tampoco no me incluyo exitoso, pero de alguna manera esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia de llegar al éxito. Y bueno, y todos podemos ser exitosos, ¿no? La única receta es el trabajo, ¿no? Aprovechar siempre tus tiempos, ¿no? Y siempre hay una enseñanza de todas las acciones que nosotros podamos hacer. Yo, por ejemplo, el día a día yo aprendo de todos ustedes, ¿no? Hasta de la persona, desde el trabajo más humilde, uno aprende, ¿no? Y uno también aprende con una persona que está en un nivel mucho más arriba y mucho más abajo. Estamos en constante aprendizaje. Y uno nunca termina de aprender. Sobre todo aplicarlo a la parte real, a la parte empresarial, ¿no? Sobre todo es eso. Estamos en constante aprendizaje. Y sobre todo, esta pandemia nos ha ayudado a tener un aprendizaje. Y sobre todo saber las deficiencias que nosotros tenemos. Y sobre todo nos ha ayudado a corregirnos. Tanto a nivel de país y a nivel departamental y a nivel distrital, ¿no? Tenemos esas falencias, pero de alguna manera tenemos que mejorar. Sobre todo eso. Claro. Peterly, tú eres ingeniero de sistemas, ¿no? Esa es tu Sí, primera carrera, creo. sí, soy ingeniero de sistemas, de las cuales pues nosotros hemos comenzado pues desde la cancha, ¿no? Desde joven pues he sido desarrollador de software, ¿sí? Sobre todo en empresas privadas, en consultorías, empresas consultoras de sistemas, y también he trabajado en el Estado de desarrollador. Y tú sabes que ser un desarrollador de software no es así nomás tan fácil, ¿no? Necesitamos básicamente de 24/7, o sea, es estar constantemente ahí en el trabajo, ¿no? Y es una carrera bien exigente, sobre todo pues si es que tú no tomas tus medidas en cuanto a la salud, lamentablemente esto repercute en tu salud. Constantemente uno tiene que considerar también de que no todo en la vida es trabajo, sino también, ¿qué cosa? La familia, salir a pasear, ¿sí? Relajarse. Tampoco no le vamos a decir a todos que todo es trabajo, ¿no? Pero la dedicación y la disciplina que uno hace en su juventud, eso repercute y dará frutos
ya más adelante cuando uno ya tiene sus años, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, claro, Entonces, claro. entonces no solamente en la parte del software, sino también ahora me estoy desempeñando en la parte de investigación tecnológica y científica. Actualmente ya tengo 5 publicaciones internacionales en revistas indexadas, si se podría decir eso. Y eso es producto básicamente de la aplicación de tus experiencias a solucionar temas reales en bienestar de la población, ¿no? Entonces, gracias a Dios que en este año me está yendo bien. Y bueno, eso siempre, siempre de una manera humilde, pidiéndole gracias a Dios, ¿no? Esa es la gran virtud de que mis padres me han dejado, y sobre todo el ingeniero de Alberto Petterly, que me ha dado esa disciplina marcial de lo que es el estudio. Y mi madre me ha inculcado el tema también de la parte social, ¿no? De la parte social. Recuerden que mi madre fue una de las reconocidas y destacadas personas que trajo el primer comedor popular, implementó el primer comedor popular en el distrito de Chancay, y con la ayuda del municipio y con coordinación del gobierno en turno, implementaron el primer vaso de leche en el año 1987. Eso quiero que sepa toda la población chancayana. Y sobre todo esto hay que replicarlo para el beneficio de la población. O sea, no todo es estudio, también nosotros tenemos que retribuir a la sociedad, sobre todo enseñándoles a que tengan un autosostenimiento de las economías familiares, ¿no? No todo el Estado les va a dar, sino también nosotros tenemos que enseñarle a que ellos mismos puedan generar la riqueza conjuntamente en coordinación con el gobierno local, ¿no? Y sobre todo el apoyo del gobierno, ¿no? Sí, es cierto, Iván, lo que tú nos mencionas. Y bueno, en todo caso, es una persona como tú, tan estudiada, ¿qué piensa de la crisis política en la que estamos en la actualidad, la crisis social en la que estamos con estas manifestaciones, bloqueos de carreteras, se pide la renuncia de los ministros, del propio presidente? ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, yo pienso que tenemos que hacer se puede decir en el tema científico de administración, tenemos que hacer un rediseño, una reingeniería, si se podría decir, política, social, ¿no? Y esto de alguna manera lo tenemos que hacer ya. En estas elecciones yo les pido, por favor, que elijan a la persona más idónea, porque después nosotros no queremos estar quejándonos de lo que a los gobernantes que nosotros elegimos. Sobre todo que tenga un plan de gobierno real, en una forma técnica, que se pueda sustentar. Tampoco no vamos a leer un plan de gobierno que solamente sea populismo, que sea real las cifras y que nos digan el cómo lo van a hacer. ¿Cómo van a financiar los proyectos de inversión pública que de alguna manera no se están desarrollando? Bueno, a través de la pandemia algunos proyectos se han frustrado, pero de alguna manera con este nuevo gobierno, pues nosotros podamos básicamente salir de esta crisis política. Sobre todo, elegir a los buenos candidatos que de alguna manera nos digan la verdad, que sean sinceros, que tengan un buen plan de gobierno y que estén básicamente rodeados con todo su entorno de personas honorables, porque ya estamos cansados exactamente de lo mismo. Entonces, ese sería mi mensaje al pueblo chancayano, sobre todo eso. Claro, claro. Claro, parece fácil, pero realmente no lo es, ¿no? Y además también hay que pedirle a los vecinos de que puedan interesarse, ¿no? Por el tema político, por el tema de análisis, como tú lo mencionas, ¿no?
su plan de trabajo, cómo lo va a hacer, que es lo más importante, ¿no? Que lo pueda conocer y entender el ciudadano de a pie, ¿no? Iván, se nos está acabando el tiempo. Yo le agradezco mucho a la gente que está escribiendo en el Facebook, pero, a ver, mira, nos escribe Morobo Chidam, dice, tu generación que es mayoritaria en el Perú es la que decide, está en sus manos, dice, ¿no? Para eso de las elecciones que se nos avecina. Bueno, sí, esa parte es muy importante. La generación de nosotros es lo que vamos a decidir. Pero también es algo muy importante. También nosotros tenemos que promover esas nuevas generaciones. Porque nosotros no somos infinitos, ¿sí? ¿Quién sabe que hoy en día yo estoy conversando contigo y mañana yo ya no estoy presente con ustedes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que promover. Y la única manera de poder salir adelante como un país promovedor, comprometedor, es a través de la educación. La educación nos va a sacar de este hoyo que actualmente está el Perú. La educación es la única arma que cada uno de nosotros tenemos que potenciarnos. Y la educación de alguna manera nos va a permitir ser personas que de alguna manera vamos a tener que elegir a las personas idóneas para que no ocurran estos tipos de problemas. Y sobre todo informárnos de los planes de trabajo y con mayor criterio de evaluación. Entonces, la educación es el único camino que nos va a permitir salir adelante. Iván, ¿y cuál es tu perspectiva sobre Chancay? ¿Qué piensas para el 2021? ¿Qué quisieras para Chancay en el 2021, Iván? Bueno, para el 2021 no voy a esperar todavía aún nada. ¿Por qué? Porque la pandemia y este caos político de alguna manera nos ha frustrado algunas cosas positivas del 2021. Yo creo que yo lo veo por lo menos un 2022, 23, 24, cuando nosotros nos podamos recuperar económicamente. Por el momento del 2021, de alguna manera tenemos que corregir todo lo peor que nos ha ocurrido en el 2020. Todavía aún no veo algo positivo en el 2021. Simplemente en el 2021 vamos a ver la recuperación paulatina de nuestra economía, la economía peruana. Y sobre todo esto tiene que estar repercutido en todo el país y en los gobiernos locales de todo el Perú, ¿no? Sobre todo eso. Iván, para finalizar, por favor, un mensaje quizá de aliento que le quieras dejar al pueblo de Chancay, a nuestra provincia de Huaral, a los chancayanos que se encuentran en el extranjero, quizás un mensaje de fin de año o de año nuevo que le quieras dejar. Te dejamos los micrófonos de Líder Noticias para eso. Bien, yo quiero darle un mensaje a la población de Huaral, Chancay y de todo el norte chico, que ya es hora que nosotros, jóvenes, hasta mi generación, tenemos que juntarnos, tenemos que ver cuáles serían las acciones inmediatas y las carencias que tienen nuestros pueblos. Y sobre todo, ver los aspectos de nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces, ya es hora de que nosotros tenemos que poner orden al respecto y sobre todo empujar en un solo sentido en contra de las malas políticas y sobre todo la demagogia de los gobernantes que han pasado en el pasado, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, les digo a todos los jóvenes chancayanos, la educación con responsabilidad y disciplina, ¿sí? Este sería el arma suficiente para que no nos engañen,
y sobre todo tener un mejor criterio de poder evaluar a los candidatos. Y no solamente el que te dice, el que te habla bonito, sino que el que te habla técnicamente. Y sobre todo con proyectos que sean reales y que se estén sustentados a través de un presupuesto, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje para todo el pueblo chancayano. Muchísimas gracias, Iván, por esta entrevista. Esperamos poder conversar contigo en las próximas semanas para seguir hablando sobre esos temas que tienen que ver con nuestro distrito y con nuestro país. Muchas gracias, feliz año para ti, saludos para tus hermanos, saludos para Larisa, y bueno, seguiremos ahí conversando a través de las redes sociales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Georgina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos conversado en Líder Noticias con el joven Iván Petagli Azabache, un vecino chancayano, que ha sido designado nuevo director coordinador de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima Este. Se trata del primer chancayano en ocupar este importante cargo. Estamos finalizando la presente edición de Líder Noticias. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos en este último día del año y del programa. Nosotros nos vamos a tomar un descanso de unos días en el noticiero y estaremos retornando en las próximas semanas. Por supuesto que siempre estaremos con información al instante a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito el día de hoy, Morbochidán, a don Ever Arroyo también, que nos han comentado en el Facebook, a Carlos Octavio Cruz Ramírez, a Paolo Mora Reina. Gracias por sus comentarios y sus mensajes. Muchísimas gracias por su preferencia. Feliz año para todos. Adelante, adelante, estudios.